En un pequeño pueblo de La Rioja, llamado San Esteban, vivía Alberto, un hombre sencillo que siempre creyó que su suegra, Carmen, era una mujer corriente, una señora que se dedicaría a hacer empanadas, cuidar la huerta y dar consejos de abuela sobre cómo llevar la vida. Sin embargo, desde el primer día comprendió que Carmen no era como cualquiera. Carmen tenía poco más de 40 años, pero su figura estaba tan bien cuidada que parecía desafiar el paso del tiempo. Su melena castaña caía en ondas suaves sobre sus hombros, siempre perfumada con una mezcla de jazmín y naranja amarga. Tenía unos ojos verdes intensos capaces de atravesar cualquier mentira o excusa, y su mirada era, sin duda, lo más peligroso que Alberto había enfrentado. Bastaba que él se ajustara el cinturón o enderezara la camisa para que ella le lanzara una de esas miradas que dejaban sin aliento, como si le leyera el alma. Una tarde de verano, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, la esposa de Alberto, Lucía, le pidió que ayudara a su madre a reparar la vieja cerca del huerto. Alberto, con un martillo en mano y tablas bajo el brazo, se acercó al jardín. Carmen salió a su encuentro, vestida con unos shorts tan cortos que parecían una broma y una camiseta blanca que dejaba entrever la curva de sus hombros. Apoyó las manos en las caderas, levantó ligeramente el mentón y le sonrió con un aire desafiante. Vamos, Alberto, muéstrame cómo trabaja un hombre de verdad. Él fingió concentrarse en los clavos, aunque por dentro sentía que su corazón quería romperse en 1000 pedazos. Carmen no perdió la oportunidad de hacer una broma. Cuidado con ese clavo torcido. Pero no te preocupes, que yo tengo manos rectas y puedo enseñarte cómo se hace. Su risa, clara y contagiosa, hizo que Alberto sintiera que las mejillas le ardían, no por el sol, sino por la tensión que aquel juego provocaba. Los días transcurrían entre risas, miradas y ese peligroso juego de provocaciones que solo Carmen dominaba a la perfección. Una noche, mientras Lucía había salido a llamar a una amiga, Alberto se quedó solo con su suegra en la cocina. Carmen le sirvió un sorbo de vino y, mirándole directamente a los ojos, dijo: difícil vivir con nuestra Lucía, ¿no? Alberto, incómodo, murmuró que ya estaba acostumbrado. Pero Carmen siguió, con voz suave, casi un susurro: si alguna vez no es tan fácil, no te calles. Las mujeres somos muchas y distintas. Fue en ese momento cuando Alberto comprendió que aquella mujer no solo era un terremoto en su vida, sino también un enigma que debía manejar con cuidado. La casa de madera, con su chimenea humeante y el aroma a manzana que impregnaba cada rincón, parecía un refugio tranquilo, pero bajo esa calma siempre latía una tensión que Alberto sentía en cada roce, en cada palabra y, sobre todo, en cada mirada de Carmen. Y aquella noche, cuando Lucía se fue a la ciudad dejando a Alberto y Carmen solos, la atmósfera cambió para siempre. Carmen apareció en la cocina con un ligero alboroto en el cabello, vestida con un camisón de seda color burdeos que dejaba entrever sus curvas. En una mano tenía una copa de vino y en la otra una sonrisa que prometía secretos. ¿Me haces compañía, Alberto? Beber solo es muy aburrido, dijo, sentándose frente a él. Alberto, atrapado entre la sorpresa y el deseo, aceptó, y la conversación comenzó con temas triviales: la huerta, el clima, los vecinos. Pero pronto, Carmen cambió el tono, rozando lo personal, lo prohibido. Eres un buen hombre, pero se te nota cansado. Lucía te tiene corriendo de aquí para allá. El corazón de Alberto latía con fuerza, y su rostro se sonrojaba como un adolescente. Carmen jugaba con una mecha de su cabello y le miraba con esa intensidad que lo hacía olvidar el tiempo y el espacio. La noche avanzaba, y la línea entre lo correcto y lo peligroso se desdibujaba en cada palabra, en cada gesto. Cuando la botella quedó vacía, Alberto sintió que estaba al borde del abismo. Carmen rozó su mano, se acercó lentamente, y, con voz apenas audible dijo: a veces, las mujeres también necesitamos calor, aunque seamos fuertes, aunque seamos como yo. Alberto tragó saliva, consciente de que cruzaban un límite invisible, un fuego que podía consumirlo todo. Pero justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Lucía había vuelto. El silencio se rompió y la realidad regresó con fuerza, dejando atrás una promesa de tormenta que nadie en San Esteban podría imaginar. En la penumbra de aquella noche, mientras las sombras bailaban en las paredes y el viento susurraba a través de los árboles, Alberto supo que nada volvería a ser igual. Había comenzado un juego peligroso, y la cuenta atrás ya había empezado. ¿Sería capaz de detenerse antes de que todo se derrumbara? ¿O ese fuego prohibido terminaría por consumirlo todo? Solo el tiempo,
y quizás la próxima noche en San Esteban, lo dirían. Las primeras luces de la mañana bañaban con suavidad la fachada descascarillada de la casa de Alberto en San Esteban, mientras él despertaba con el peso de la noche anterior clavado en el pecho. Lucía seguía dormida, ajena al huracán que había estallado en la cocina, y Carmen, en su habitación, parecía tan tranquila como siempre, aunque Alberto sabía que detrás de esa calma había un torbellino. Al salir al patio, Alberto se encontró con Carmen regando las flores. Vestía una blusa ligera, de algodón blanco, que dejaba entrever la silueta de sus hombros y un pantalón corto que parecía hecho para el verano riojano. Su cabello recogido en un moño desordenado dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su cuello. Él intentó no mirar demasiado, pero la mezcla del rocío con el sol naciente le dibujaba una imagen que no podía borrar. «Buenos días, Alberto», dijo ella con una sonrisa que parecía guardar secretos. «¿Dormiste bien después de anoche o te comió la conciencia?», él respondió con un encogimiento de hombros, intentando mantener la compostura, aunque por dentro sentía un nudo que no sabía cómo desatar. «Ya sabes que la conciencia no es lo mío», respondió con una media sonrisa que intentaba ser bromista. «Eso sí, creo que la próxima vez el vino debería ser más barato, que con este me cuesta hasta levantarme». Carmen soltó una carcajada, y el sonido llenó el aire fresco de la mañana. «Anda, que tú y tus excusas», replicó, mientras se enderezaba y apoyaba las manos en la cadera. «Pero no te libras, hoy hay que terminar la cerca». «Y no acepto, me duele la cabeza». Mientras trabajaban juntos, Alberto notaba como cada roce accidental, cada mirada prolongada de Carmen, hacía que su corazón se acelerara sin remedio. Ella era experta en ese juego, una caricia sutil al pasar, un gesto que parecía casual pero que dejaba una estela imposible de ignorar. Al caer la tarde, la familia decidió ir a la tradicional bodega de la zona para una pequeña celebración. Lucía eligió un vestido azul marino ceñido que resaltaba su figura esbelta, combinado con unos tacones delicados que tintineaban al andar. Alberto, nervioso, la miraba con orgullo, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia Carmen, que había optado por un vestido rojo de seda que rozaba sus rodillas y unas sandalias de tacón bajo que dejaban ver sus pies perfectamente cuidados. Durante la cena, las conversaciones iban y venían entre risas y anécdotas, pero Alberto sentía como la tensión con Carmen crecía con cada instante. En un momento dado, ella deslizó su mano sobre la de Alberto bajo la mesa, apenas un roce, pero suficiente para que él se congelara. «¿Sabes?», susurró Carmen con voz seductora, tan cerca que Alberto pudo oler el perfume que parecía mezclar el jazmín con el calor del vino. «A veces la vida no es tan sencilla como parece. Hay decisiones que cambian todo, y no siempre puedes dar marcha atrás». Él tragó saliva, consciente de que aquellas palabras no eran solo un juego, sino un aviso. La noche terminó con un paseo bajo las estrellas, donde Carmen y Alberto quedaron a solas por un momento. Ella, con una mirada intensa y una sonrisa que podía derretir el acero, le dijo: «Recuerda, Alberto, que en este juego no hay reglas claras. Solo fuego y cenizas». Alberto sintió que el mundo giraba a su alrededor, y supo que estaba atrapado en una pasión que podría destruirlo todo. Pero, ¿qué estaba dispuesto a perder? Mientras la luna los observaba, una sombra se movió entre los árboles, vigilando silenciosa, preparando el terreno para lo que aún estaba por venir. La brisa nocturna acariciaba las estrechas calles empedradas de San Esteban cuando Alberto regresó a casa, aún con el eco de las palabras de Carmen resonando en su mente. La casa parecía más silenciosa que nunca. Lucía ya dormía, ajena a la tormenta que se gestaba entre las paredes de aquel hogar. Al entrar en la cocina, encontró a Carmen sentada en la mesa con un camisón blanco que se ceñía a sus curvas de manera irresistible, dejando al descubierto un hombro suave y delicado. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de misterio y desafío mientras sostenía una copa de vino tinto entre los dedos, que se movían lentamente, como marcando el ritmo de una melodía secreta. «¿No puedes dormir?», preguntó Alberto con voz ronca, intentando ocultar la mezcla de deseo y culpa que lo embargaba. «No, Alberto», respondió ella, con una sonrisa que desafiaba cualquier sentido común. «A veces, el insomnio es un regalo, nos obliga a enfrentar lo que escondemos durante el día». Él se sentó frente a ella, incapaz de apartar la mirada de sus labios carnosos y esa piel que parecía irradiar calor. Carmen se levantó con una gracia felina, y sin decir palabra, se acercó, rozando su mano contra la mejilla de Alberto, un contacto breve pero electrizante. «¿Sabes?», susurró mientras sus cuerpos se acercaban.
la distancia entre ellos menguaba como la marea. Esto no tiene que ser solo una locura pasajera. Podríamos explorar lo que nos une. Sin miedo, Alberto sintió que el corazón le explotaba dentro del pecho, y por un instante, el mundo se redujo a aquel cuarto, a aquella mujer y a la promesa tácita que flotaba en el aire. Sus labios se encontraron, primero tímidos, luego ardientes, en un beso que desató un torbellino de sensaciones prohibidas, pero justo cuando la pasión amenazaba con consumirlos, un ruido en el pasillo los sobresaltó. La puerta del dormitorio de Lucía se abrió lentamente, y la silueta de su esposa apareció, vestida con una bata ligera, sus ojos enormes y sorprendidos. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó con voz temblorosa, que parecía contener una mezcla de dolor y furia contenida. Alberto y Carmen se separaron de inmediato, la culpa y el miedo apoderándose de ellos. Lucía avanzó, sin lágrimas, con una mirada fría como el hielo que atravesaba sus almas. «Esto cambia todo», dijo, con voz firme. «No sé qué es peor, la traición o la mentira». La tensión se convirtió en un silencio ensordecedor. Alberto sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras Carmen bajaba la cabeza, sabiendo que el juego había llegado a su fin, pero en el último instante, Carmen levantó la vista, y con una sonrisa enigmática, dijo: «A veces, el fuego deja cenizas, pero también hace renacer lo que creías muerto». Lucía salió de la habitación, dejando tras de sí una puerta que se cerraba con un golpe seco. Alberto se quedó solo, atrapado entre el deseo y la devastación, consciente de que su vida jamás volvería a ser la misma, y mientras la noche envolvía a San Esteban en su manto oscuro, una figura observaba desde la sombra, con una sonrisa que prometía secretos aún más oscuros por descubrir. ¿Hasta dónde estaría dispuesto Alberto a llegar antes de que todo se derrumbara? La respuesta aguardaba, oculta en las sombras del próximo amanecer. Los días en San Esteban transcurrían con una calma tensa, como el filo de una navaja que espera el momento justo para cortar. Alberto intentaba retomar la rutina, pero cada gesto de Lucía, cada silencio cargado de significado, le recordaba que nada volvería a ser igual. Ella caminaba por la casa con una elegancia contenida, vestida con blusas de colores suaves que contrastaban con la dureza de su mirada, mientras su pelo castaño caía en ondas pulidas sobre sus hombros. Parecía una reina herida, y él un prisionero de sus propios errores. Carmen, por su parte, parecía cambiar de piel como un animal astuto. En público, mantenía esa fachada de madre cariñosa y mujer hogareña, siempre con delantales floreados y zapatos cómodos, pero en la intimidad, su presencia era un imán que quemaba a Alberto sin piedad. Una tarde, mientras Alberto arreglaba la cerca del huerto, Carmen apareció con un vestido ligero de lino beige, que se ceñía a su figura con la suavidad de una caricia. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de desafío y ternura. «¿Sabes?», dijo ella, acercándose con pasos lentos. «A veces la pasión es como el vino de nuestra tierra. Cuanto más tiempo pasa, más fuerte se vuelve. Pero también puede volverse amarga si no sabes cuándo parar». Él la miró, atrapado en el laberinto de sus sentimientos, sin saber si huir o rendirse. Carmen sonrió, una sonrisa cargada de secretos, y le rozó la mano con la yema de los dedos. Alberto sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Las noches se convirtieron en un juego de miradas fugaces y palabras entre líneas. En una de esas veladas, mientras el viento susurraba entre los olivos, Carmen le contó una historia antigua, con un brillo travieso en los ojos. «¿Sabes por qué los riojanos somos tan testarudos? Porque hasta el vino más dulce sabe a lucha y a fuego. Y eso nos hace invencibles, o locos». Alberto rió, aunque con un nudo en la garganta, consciente de que esa locura era la suya y que la batalla apenas comenzaba. Mientras tanto, Lucía se mantenía distante, como una sombra que acecha, guardando en silencio sus sospechas. Una noche, cuando la luna estaba llena y el pueblo dormía, Alberto encontró a Carmen en el viejo granero, envuelta en una bata roja que delineaba su figura con una mezcla de inocencia y provocación. La luz tenue dejaba caer sombras que jugaban con sus curvas y sus ojos, que parecían brillar con una intensidad peligrosa. «Alberto», susurró ella, con voz ronca, «este juego puede quemarnos, pero también nos puede salvar. Solo hay que saber cuándo saltar al vacío». Él sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, y en ese instante entendió que estaba perdido, atrapado en un fuego que no podía ni quería apagar. Pero justo cuando sus labios se encontraron, un crujido en la puerta los alertó. La sombra que los había observado durante días estaba allí, acercándose silenciosa,
lista para desvelar secretos que podrían cambiarlo todo, y en ese momento, Alberto supo que el juego había cambiado para siempre. El próximo movimiento no sería solo suyo, y la verdadera prueba apenas comenzaba. El amanecer en San Esteban trajo consigo un aire pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración ante lo inevitable. Alberto despertó con la sensación de que aquella noche el destino le había dado un ultimátum. Afuera, el sol comenzaba a filtrar sus rayos entre las hojas de los álamos, pero dentro de la casa, la oscuridad seguía reinando en su pecho. Lucía se movía por la cocina con silencios medidos, vistiendo una blusa blanca de encaje y una falda larga que rozaba sus tobillos, sus ojos claros fijos en un punto invisible. Su belleza era etérea, casi distante, como un cuadro que no se toca pero que no deja de impresionar. Alberto se sentó a la mesa, mientras ella servía café con manos que apenas temblaban. «Tenemos que hablar», dijo ella, sin levantar la vista. «No soy tonta, Alberto. Sé que algo está pasando». El corazón de Alberto se aceleró, pero sabía que ocultar más era imposible. «Lucía, no quiero hacerte daño», respondió, con la voz quebrada. «Pero hay cosas que se han escapado de mi control». Ella lo miró finalmente, y en su mirada había una mezcla de tristeza y decisión. «No sé si podremos salvar esto», musitó, «pero merezco la verdad, aunque duela como el peor de los vinos». La confesión de Alberto fue un torrente de palabras entrecortadas, de promesas rotas y deseos prohibidos. Lucía escuchaba en silencio, como si cada palabra fuera un golpe, pero también como si estuviera preparando su espíritu para la tormenta. Mientras tanto, Carmen esperaba en el jardín, envuelta en un chal ligero que dejaba al descubierto uno de sus hombros. Su rostro, iluminado por la luz del sol, reflejaba la calma de quien ha decidido jugar su última carta. Cuando Alberto salió, ella lo recibió con una sonrisa que no prometía nada bueno. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, con esa voz seductora y fría a la vez. «¿Seguimos jugando o terminamos esta locura antes de que todo se derrumbe?». Alberto la miró, consciente de que cada paso que diera podía ser el último. La línea entre la pasión y la destrucción se había vuelto más delgada que nunca. En ese instante, el teléfono sonó en la casa. Lucía contestó y después de unos segundos dejó caer el auricular con un suspiro hondo. «Es alguien de la ciudad», dijo sin mirar a nadie. «Quiere hablar contigo, Alberto». Sobre lo que ha estado pasando, las palabras colgaron en el aire como una sentencia. Alberto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Quién sería? ¿Un amigo, un enemigo o quizás alguien que sabía más de lo que debía? Mientras la tarde caía y las sombras se alargaban, una figura misteriosa apareció en la puerta de San Esteban, trayendo consigo una verdad que nadie esperaba y un destino que parecía ineludible. El juego, pensó Alberto, estaba lejos de terminar. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que venía? ¿O el fuego prohibido que lo consumía lo arrastraría al abismo sin retorno? La respuesta estaba por descubrirse, en la próxima entrega de esta historia que apenas comenzaba a desvelar su misterio.